asociación agrupamos a todos los ingenieros que han pasado por ahí, por Alberto Rivera 25, con las distintas titulaciones que he ido habiendo a lo largo de los años. Deciros que, bueno, pues hoy venís a un taller de marca personal que va a impartir Ramón. Y bueno, pues esto es fruto de una colaboración que estamos empezando a pilotar entre Nova Talent y la asociación, porque bueno, tiene sentido la colaboración, ¿no? Nova Talent es una institución que se debe al talento más top y se dedica a conectar ese talento entre sí y a conectarlo también con oportunidades profesionales. Nosotros desde la asociación nos debemos al colectivo ICAI, todo esto. Y también lo conectamos entre sí, hacemos que la red funcione, cohesionamos la red y también lo conectamos con oportunidades profesionales, y lo cierto es que tiene sentido que hagamos cosas juntos y aprovechemos las sinergias que hay entre las dos instituciones, ¿no? Deciros que Ramón Isicaí es co-founder y CEO de Nova Talent. Nos va a dar este taller hoy de marca personal, que yo creo que nos va a venir genial a todos, también a los que no somos tan jóvenes como la mayoría de los que estáis aquí. Y deciros que primero os diré unas palabras, tenéis ocasión luego de preguntar lo que queráis y luego tendremos también un aperitivillo ahí en el que quiera poder continuar la conversación. Espero que nos dé tiempo también a ver el partido de Madrid. Y nada, deciros que estamos grabando la sesión, o sea que si luego quisierais compartirla con alguien, cuando esté editada y demás, pues nos la compartiremos para que podáis verla otra vez y revisar lo que os haya escapado y compartirla. Genial. Adelante. Pues vamos a por ello. Muchas gracias, Marta. Voy a quitar la cera primero porque más calor aquí. Como somos poquitos, para que sea interactiva, si os parece, antes de yo arrancar y daros la chapa, así que como somos muy pocos, me encantaría que os presentarais cada uno en 30 segundos y para intentar contextualizar un poco más, ¿no? ¿Quiénes sois? ¿En qué momento de vuestra etapa profesional estáis? Y a qué os dedicáis. O sea, que si quieres empezar. Voy a terminar diseño y lo propio diseño gráfico y estoy empezando a buscar trabajo, pero me está costando bastante porque es justo eso, que acabo de terminar la carrera y... ¿Pero esto lo estudian en ICAI? Muy bien, fenomenal, pues bienvenida. Soy Lucía, graduada de CADE, acabo de terminar un máster en Derecho Ambiental y también estoy pues, en esta fase de recién graduada buscando trabajo. Y en realidad las dos venimos porque nuestro padre sí que es alumno de ICAI. Ah, muy bien, y os ha pasado la invitación. Os ha colado, ¿no? Genial. Y Marta os ha aceptado a la entrada, así que estupendo. Bienvenidas. Sois bienvenidas. Pesa mucho la marca personal porque estoy en una transición laboral, llevo casi 30 años trabajando y estoy de cambio iniciado por mi antiguo empleador. Soy de la asociación porque soy profe en ICAI por horas. Como yo. Sí, y esto me permite ser parte de este colectivo que me interesa mucho. Fantástico. Pues bueno, bienvenido, Íñigo. Me apasiona la soft skill. Marca personal, me apasiona las soft skill básicas y el concepto. A ver qué contamos. No sé si... Bueno, vamos a ver si os puedo enseñar algo. Ojalá que sí. Y bueno, estoy trabajando, el año pasado estaba en Escocia y este año estoy en España. ¿En Iberdrola? Ah. Claro, muy bien. Claro. Fenomenal. De la primera promoción, por lo tanto estoy en cuarto ahora mismo. Y bueno, situación actual, me voy de Erasmus el cuatrimestre que viene, pero ya he empezado a buscar trabajo y seguramente empiece la empresa en la que estaba haciendo prácticas del nuevo modelo, Impresón. Creo que no vas a tener muchos problemas en encontrar trabajo tú ahora mismo. Pero intentaremos que sea útil también para ti.
Fantástico, pues bienvenida. Hice el máster de telecomunicaciones y nada, ahora estoy trabajando en parte de migración a la nube, pero no estoy del todo contenta. Entonces, ¿Qué empresa estás? En Accenture, muy bien. O sea que te planteas un cambio y fenomenal. Pues bienvenida. Existencial en que hago mi vida y descubrí que me quería dedicar más al tema del desarrollo personal y ahora mismo mi objetivo es ser coach. Muy bien. Fenomenal, sí, claro. Cosas de estas ayudarás a tus futuros coaches, espero. O sea que estupendo. Tenemos un servicio de coaching en Nova para miembros y una persona de nuestro equipo pues ya está certificada en coach y gestiona como una línea de negocio para nosotros de dar servicios de coaching a los miembros. O sea que fantástico. Y ahora estoy haciendo el máster brillante, ¿vale? Y bueno, enseñarle un poco la práctica que he hecho estos últimos 5 o 6 meses en Uber y que me gusta mucho, la verdad. Pues esto de salir esta mañana en el BT y todo lo que has dicho me ha resonado realmente. Esta mañana he estado en mi charla de ICAI, ¿verdad? Ah, qué bien. O sea que vas a estar de mí, ya está. Fenomenal. Pero me ha servido bastante. Fenomenal. Y luego tenemos a Marta, que ya la conocéis, y a Davide, que... Bueno, preséntate, Davide. Y trabajo como Sí, David lleva todo el departamento de growth de Nova, digamos, su objetivo es crecer la comunidad, ¿no? Y parte de las palancas que estamos utilizando es acuerdos con otras instituciones como la asociación, charlas en universidades, bueno, él lleva toda esa parte, así que una pieza clave del equipo. Genial, pues yo he traído realmente este taller, que era el de base, pero he traído otro de backup diciendo, bueno, a ver qué les parece. Este sobre marca personal, tengo otro que si os gusta y os interesa podemos revisar rápido, que es sobre entrevistas en concreto, cómo preparar entrevistas. Pero bueno, ¿os parece bien? Podemos hacer este y el otro si queréis vamos súper rápido por él. Vale, genial. Como somos poquitos. Pues vamos a ello. Entonces, para que me conozcáis muy breve, bueno, pues me presento Marta, yo soy ingeniero de ICAI, tengo 31 años, soy de aquí de Madrid. Hice el intercambio que tiene ICAI con Francia, que estuve allí estudiando tercer y cuarto grado. Luego estuve haciendo el máster en Columbia, que eso fue una súper oportunidad. Y de hecho ahora ya hay intercambio para poder ir a Columbia a estudiar los alumnos de máster de ICAI. Pero bueno, luego la vida personal me trajo de vuelta a España, porque mi mujer, que ya era mi novia entonces, ya es médico aquí en Madrid. Y bueno, pues me volví para acá, que fue una grandísima decisión. Y empecé a trabajar en consultoría estratégica, estuve en BCG durante 2 años y al cabo de 2 años, aunque la realidad es que me gustaba mucho mi trabajo de consultor, bueno, pues sentí que era el momento de lanzarme a la piscina y montar Nova y desde hace casi ya 5, pues me dedico a tiempo completo a esto. Para los que no nos conozcáis, como ha introducido un poco Marta, Nova es una red de talento en la que conectamos a personas talentosas entre sí y con oportunidades profesionales. Y la clave es que para entrar en esta red hay un proceso de selección que nos permite asegurar la calidad, de tal forma que cuando conoces gente Nova, pues típicamente es gente que le va muy bien a nivel profesional y que es interesante de conocer. Y también de cara a las empresas, ¿no? Pues acceden a un pool de talento prefiltrado y curado que les permite, bueno, pues no tener que quizá navegar en una masa de candidatos donde hay un poco de todo, ¿no? Y ir a un perfil pues más selecto en ese sentido. Nuestro modelo de negocio es que hay una membresía para los miembros, cuesta 150 euros al año ser parte de Nova. Y sobre todo, eso es una parte, y luego sobre todo ganamos dinero con las empresas que nos pagan para venir a contratar talento de la red, ¿no? Y nos pagan tanto una plataforma que pagan con una suscripción como servicios de headhunting además. También estamos abriendo ahora una nueva capa de negocio en la parte de acuerdos con marcas que quieran patrocinar más la comunidad, pero bueno, fundamentalmente un negocio de recruiting principalmente y ahora también el de membresía que está creciendo mucho. Antes Nova era gratis, quizá tenéis amigos que llevan tiempo en la comunidad y ellos sí que pueden ser gratis, ya no es gratis para nadie, pero bueno, y siempre no obstante no puedes llegar y pagar, tienes que hacer primero el proceso de selección y si te aceptamos
ya puedes pagar y ser parte de Nova. Y eso un poco como contexto. Ahora mismo somos 24.000 miembros en todo el mundo. Estamos en Europa principalmente, con oficinas en Madrid, Milán y Estocolmo, y abriendo ahora en UK. Bueno, de hecho ya podemos decir que tenemos oficina en UK porque hay una persona ya trabajando para Nova ya full time allí en UK, aunque no hay una oficina como tal, ¿no? Trabaja desde casa. Y nuestra intención y nuestro objetivo es intentar expandir en todo el mundo y crear una red internacional de talento. El perfil en el que trabajamos está más cerca de los o las, que son sobre todo ellas, más juniors de la sala. No tenemos todavía gente con vuestra, digamos, de más seniority, ¿no? Nos gustará tenerla, pero la realidad es que ahora mismo, pues por ejemplo, si Íñigo, ¿no? O Nacho, ¿verdad? Íñigo y Nacho, ¿no? Eso es. Si Íñigo y Nacho os metierais en Nova, no encontraríais todavía tanto valor porque no tenemos tanta gente, digamos, de vuestra experiencia, ni tampoco ofertas, ¿no? De vuestra seniority, pero sí que veo yo una tendencia en el mercado muy clara, sobre todo para ti, Íñigo, de muchas compañías que se están dando cuenta de que esto de contratar gente muy junior pues tiene sus pegas, y veo por fin un viraje hacia ¿no? Que haya un poquito más de movimiento en la capa senior, pero siempre evidentemente es más difícil, ¿no? O sea, lo poco que yo sé es que es más difícil para ti que para, ¿no? Porque las compañías están más acostumbradas a buscar talento joven, pero sí que creo que hay oportunidades, ¿no? Creo que a las compañías ahora mismo les preocupa la rotación del perfil joven, ¿no? Que es un perfil muy inquieto, ¿no? Poco fiel a veces a las compañías. Entonces, yo veo el otro día, por ejemplo, como con directores de recursos humanos, y muchos de ellos están empezando ya a ver cómo pueden hacer para aprovechar mejor esa capa de gente senior que quizá hoy han tenido prejubilaciones o compañías, ¿no? Que han tenido problemas y han tenido que reducir plantilla. O sea que por ahí tendrás que buscar. Pero es verdad que te digo que soy menos experto para ayudarte a ti que a ellos o a ellas, porque estamos, ya te digo, el perfil que contrata la gente, las compañías en Nova, la media de edad de la comunidad es como 29 años de edad aproximadamente, y nos contratan para perfiles desde prácticas, últimos años de carrera, hasta unos 10 años de experiencia. Este año hemos hecho, el rol más senior que hemos hecho es el CMO de la cadena de estas hamburguesas Vicio, que hemos encontrado ahí una persona que tenía ya quizá ya 15 o 20 años de experiencia, pero no es lo normal. Lo normal es que nos piden, oye, quiero un perfil de 3 años de experiencia, de 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, pero bueno, el taller de hoy, no obstante, debería ser útil y está pensado para perfiles de cualquier tipo, incluidos que no hayáis hecho ICAI, ¿vale? O sea que espero que en ese sentido sea útil. Entonces vamos a por ello. Entonces, este taller lo llamamos The Me Inc. Sabréis que las compañías en Estados Unidos, de las corporaciones, ¿no? Acaban en esto de Inc., de Incorporated, y es todo una analogía, como veréis, a una especie de... Nosotros en Nova pensamos en la marca personal como si fuera a crear una compañía, ¿no? Entonces, os voy a proponer como una especie de framework, una forma de pensar en la marca personal, en la cual vamos a intentar construir una especie de empresa y vamos a ir por las claves de esa compañía, ¿no? Para trabajar de forma ordenada y con un poco de cabeza la construcción de la marca, ¿vale? Por eso se llama The Me Inc. Entonces, por resumir, los objetivos de este taller. En primer lugar, que entendáis la importancia de la marca personal. Oye, si os habéis animado a venir aquí en un día de lluvia, es que lo valoráis y lo entendéis. Entonces, eso va a ser sencillo y que en el mercado hipercompetitivo en que vivimos, pues cada vez es más importante. Luego, daros un poco este framework, ¿no? De cómo pensar en la marca personal con esta metodología. Y ya para acabar, sí que incidir un poquito más en esas partes más clave de la marca personal, del qué concreto, ¿no? Sobre todo ¿no? En las áreas de trabajo del conocerse a sí mismo, de la parte del marketing, ¿no? De cómo venderse con el currículum, el LinkedIn, etcétera, y luego en la parte de las ventas, que va a ser todo aquello relacionado con vuestra red de contactos, ¿vale? Que a medida que uno crece en su carrera profesional, esa red de contactos va a explicar mucha de vuestra empleabilidad y de vuestra capacidad de conseguir oportunidades. Ahora entraremos en detalle. Buenísimo, pues oye, vamos a empezar por orden, ¿no? Entonces, por el por qué tiene sentido la marca personal, y esta parte es la más breve y muy rápida. Entonces, vivimos un mercado laboral hipercompetitivo, que todos estáis probablemente experimentando, en el cual cada vez hay más liquidez, ¿no? En ambos lados del marketplace, si queréis, de tal forma que cuando una compañía publica una oferta de empleo, de media recibe unos 250 candidaturas y de media, de esas 250 candidaturas, apenas un 2-3%, es decir, unas 5 personas las invita a entrevista, ¿vale? O sea, realmente es complicado, esos son datos de Glassdoor para LinkedIn, es complicado, ¿no? Competir en este mundo. Evidentemente, hay tipos de vacantes para las cuales el cliente o la empresa recibe 0 candidaturas, ¿no? Y otras para las que recibe 1000, ¿no? Estas son medias, pero bueno.
Detrás de esto, ¿qué hay? Pues oye, hay una globalización de la economía, ¿no? Donde de repente ya es más fácil cambiarse de país, también es más fácil trabajar en remoto, ¿no? De tal forma que ya no compites solo contra el talento que vive en tu región, sino que puedes estar compitiendo, ¿no? Yo veo cada vez, por ejemplo, en los clientes que hay algunos que empiezan a tener equipos de ingeniería ya no siquiera basados en otros países europeos de Europa del Este, sino en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un mercado cada vez más global y más competitivo en ese sentido. Y Internet y las plataformas pues han hecho más fácil, ¿no?, para todo el mundo aplicar y publicar ofertas, ¿no?, de tal forma que, bueno, pues un mercado más global en ese sentido, ¿no? Entonces, para aquellos de vosotros que sepáis un poco de economía, ¿no?, si habéis dado alguna clase de microeconomía, básicamente en los mercados competitivos, cuando no hay diferenciación de marca, ¿no?, pues se igualan los precios hacia abajo, ¿no? Y realmente la marca es lo único que hace defendible casi siempre, ¿no?, la marca y la tecnología, los productos, ¿no? Y si pensáis, por ejemplo, en un mercado que conocéis más, como pueden ser las zapatillas, ¿no? Si os habéis preguntado alguna vez por qué por la misma zapatilla prácticamente Nike cobra 120 euros y Kalenji de Caldón te cobra 20, no es porque la zapatilla de Nike sea mucho mejor, que tampoco lo es tanto, sino porque Nike tiene una marca que, ¿no?, transfiere una serie de valores o de pensamientos que hacen que el cliente esté dispuesto a pagar 6 veces más por un producto prácticamente igual, ¿no? Entonces, esto pasa en cualquier mercado competitivo, ¿no?, que es, si tú eres Kalenji, pues solo puedes reducir precio, pero si eres Nike puedes mantener o incluso subir precio, ¿no? Y por supuesto, pues en el mercado laboral pasa lo mismo, ¿no? Si uno no quiere acabar compitiendo en precio, que es salario, pues tiene que tener una marca, ¿no? De tal forma que cuanto más fuerte sea la marca de una persona, a mejores puestos puede acceder típicamente y más puede negociar con su potencial empleador esa parte, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, ¿por qué hay que trabajar la marca personal? Pues porque vivimos en un mercado laboral muy competitivo. Fantástico, pues vamos, si os parece, al cómo, ¿no? Vale. ¿Cómo os propongo que penséis en vuestra marca personal con esa analogía con la creación de una startup? Entonces, como decía, pues imaginaos que estamos creando una compañía, ¿no? Vuestra foto es el logo, vuestro DNI es el número de registro de la compañía, el NIF, como sea. Entonces, si alguna ha creado alguna vez una compañía, ¿no? 4 de las cosas clave que uno tiene que pensar a la hora de crear una empresa es, oye, yo ¿no?, a qué me quiero dedicar o el por qué hago esto, ¿no? ¿Cuál es mi visión y valores? Suelen decir las compañías, ¿no? Que es un poco el por qué último. Luego tengo que presentar, oye, yo vendo un producto o un servicio al mercado, ¿no?, que va a ser vuestro trabajo en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿Qué es lo que yo tengo que puedo ofrecer al mercado, ¿no?, a cambio de un precio que se llama salario en el mercado laboral? Y luego 2 claves, que es cómo distribuyo yo ese producto o servicio hacia mis clientes, que tiene 2 vertientes. La parte de ventas, ¿no? Esto aplica sobre todo a las compañías B2B, pero la parte de ventas es, oye, ¿cuál es mi red comercial para llegar a esos clientes? En vuestra marca personal, esa red comercial va a ser vuestra red de contactos. Y en la parte de marketing, ¿no?, es cómo vendo yo esta empresa, pues van a ser esos elementos de marca personal tipo vuestros perfiles en redes sociales, currículum, etcétera, que van a hacer que vuestra marca, ¿no?, llegue a potenciales futuros clientes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy es, oye, estas 4 elementos clave que tendríamos en la creación de una compañía, vamos a intentar traerlos a la marca personal, ¿vale? Y de tal forma que vamos a pensar en ello de forma, pues, un poco más estructurada, ¿no? Entonces, no sé si habéis estado en Grecia, pero si os acordáis de la clase de segundo bachillerato de filosofía, hablaban del templo de Delfos, ¿verdad? Quizá os suena. Que era un templo hace casi 3000 años en Grecia, donde en la puerta del templo ponía «Conócete a ti mismo», ¿no? Porque conocernos a nosotros mismos es un reto de la humanidad desde que el mundo es mundo, ¿no? Desde que el hombre existe, ¿no? Es difícil conocerse a uno mismo. Eso es un reto que probablemente incluso Nacho e Íñigo, ¿no?, ya con más años de experiencia, se siguen conociendo cada día más a sí mismos, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. Entonces, creo que antes de empezar a pensar en una marca personal, ¿no?, digamos, pensando en ella en el sentido profesional, yo a qué me dedico y a qué aplico y cómo hago mi currículum, es fundamental el conocerse mejor bien a uno mismo, ¿no?, un poco mejor a uno mismo, y saber dar, aunque sea esbozos de respuesta, oye, ¿quién eres? ¿Qué te hace ser feliz? ¿Quién quieres ser? ¿No? Porque hay que partir de ahí, ¿no? Porque si tu vida profesional, que ahora veremos que ocupa una gran parte de tu vida, no es muy infeliz, pues es una lástima, ¿no? Así que, bueno, pues todo va a arrancar desde el conocerse mejor a sí mismo y qué significa el éxito, que es una probablemente definición diferente para cada uno de los que estamos hoy aquí. El producto, pues oye, como decía el símil, ¿no? El producto en una empresa, pues es el iPhone que vende, el servicio, el curso, lo que sea. En nuestro caso va a ser nuestro trabajo, ¿vale? Tú no eres el producto,
el producto que vendes son esas diapositivas que creas si eres consultor, esos análisis de datos que haces si eres data science, ¿no? Ingeniería matemática, o esas ventas que produces si eres vendedor, pues eso va a ser el producto que tú vendes al precio de mercado que se llama tu salario, ¿vale? Entonces es muy importante, esa es la parte que menos vamos a tocar, pero es fundamental, ¿no? En cuanto al producto, saber qué es lo que a cada uno se nos da bien, ¿no? Cuáles son nuestras ventajas, sobre todo en términos de ventajas comparativas, ¿no? A mí, a priori, ¿no? Si me comparo con la media de mis compañeros de clase o de mis colegas de trabajo, ¿yo en qué destaco? Porque probablemente a lo que me tenga que dedicar sea algo, pues cuanto más relacionado con eso, mejor, ¿no? Esa es un poco la forma de pensar el producto. Esto es lo que menos vamos a trabajar hoy aquí, porque esto depende casi más de vosotros, ¿no? Pero evidentemente ser bueno haciendo algo y saber en qué uno es bueno, pues es clave. Las ventas, pues como decía, ¿no? El vendedor en una compañía tradicional es la persona que de forma última, ¿no? Contacta con los clientes y le ofrece los productos y servicios de la compañía. En vuestro caso, vamos a intentar que os convirtáis en ese director comercial, ese Key Account Manager, como lo queráis llamar, de vuestra, ¿no? compañía, ¿no? De Ramón Inc., de David Inc., de Marta Inc., de lo que sea, para que bueno, pues podáis ser efectivos a la hora de vender vuestro producto, ¿no? Y eso se va a concretar mucho en construir una red de contactos potente que os ayude, ¿no? Pues a llegar a esos clientes potenciales. Luego incidiremos en esta frase de your network is your net worth, quizá la habéis oído antes, pero como adelantaba, pues mucha de vuestra futura empleabilidad depende de a quién conozcáis, ¿no? Y a quién podáis acceder. Y no solo empleabilidad en cuanto a trabajar para otro, pero sino también vuestra capacidad de crear una compañía, por ejemplo, ¿no? Y de vender, etcétera. Y ya para acabar la parte del marketing, que luego profundizaremos, pues aquí, pues igual que una compañía se publicita, pues vosotros tenéis que ser un poco el growth manager como Davide o el marketing director de vuestra compañía y ser capaces de que vuestra marca llegue a potenciales clientes con un currículum bien estructurado, una buena presencia en redes sociales, particularmente en LinkedIn, y otras cosas complementarias que podéis hacer para trabajar vuestra marca personal, ¿vale? Y ahora iremos en bastante más detalle por cada una de ellas. Y al final, ¿el éxito dónde va a estar de todo esto? En que haya una coherencia, ¿verdad? Al final la compañía, ¿no? Si tiene una misión, una visión para allá, pero el producto es otro y la distribución de ese producto vía marketing y ventas pues va para otro lado, pues la compañía no va a ningún sitio. Pues lo mismo va a pasar con vuestra marca personal, ¿no? Si uno quiere un determinado tipo de trabajo, ¿no? Y un determinado tipo de compañía, es muy importante que todo gire en torno a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa coherencia será lo que busquemos y bueno, hay algunas KPIs que podríamos utilizar ahí, pero yo creo que me lo salto para ir al meollo. Entonces, vamos, si os parece, ya a profundizar de las 4 ítems en 3, ¿no? El conocernos mejor a nosotros mismos, las ventas y el marketing, que es lo que quizá más podemos trabajar aquí, y la parte del producto, pues queda un poco para vosotros, ¿no? De qué se os da bien hacer y cuáles son las skills que traéis de casa, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que buscar un trabajo que te gusta? Pues como anticipaba, ¿no? Porque el 41% de nuestro tiempo despiertos como adultos lo pasamos trabajando, ¿no? Por tanto, es una lástima, ¿no? Como decía, pues no ser feliz haciendo lo que uno hace, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de datos que demuestran que los trabajadores felices pues trabajan mejor, les va mejor, en fin, hay un montón de beneficios, ¿no? De ser feliz en lo que uno hace. Y, no obstante, es difícil conocerse a uno mismo, ¿no? Y es difícil saber a qué uno se quiere dedicar, sobre todo los más jóvenes, pues muchos diréis, oye, ¿yo a qué me dedico? ¿No? Si no, tengo un montón de oportunidades y realmente no sé a qué me quiero dedicar. Entonces, os voy a proponer un par de ejercicios para casa, ¿vale? Que creo que son útiles. Estos son ejercicios de coaching que te vendrán bien para tus futuros coaches. ¿Conoces la ventana de Johari? ¿Habías oído hablar de ella? ¿Quieres? Bueno, la introduzco yo, pero bueno, es un ejercicio típico de coaching en el cual vamos a intentar identificar 4 áreas, ¿no? Bueno, sobre todo 3, pero bueno. ¿Qué cosas yo sé de mí mismo que los demás saben? ¿Qué cosas yo sé de mí mismo pero que no proyecto hacia el exterior? ¿Qué cosas yo no sé de mí mismo pero que sí proyecto hacia el exterior? Y bueno, es verdad que aquello que ni yo sé de mí mismo y que tampoco proyecto hacia el exterior, pues tampoco nunca lo conoceremos, ¿no? Entonces, el objetivo es intentar crear esta matriz donde entre lo que yo sé de mí mismo y lo que los demás piensan de mí, pues yo soy capaz de entender cuáles son los mismatches, ¿no? Y sobre todo, pues oye, si hay cosas aquí y aquí, pues probablemente haya que trabajarlas y ver un poco el origen de ellas, ¿no? Entonces,
¿Cuál es el ejercicio que os animo a hacer? Pues cojáis a 5 o 10 personas cercanas a vosotros y les pidáis que os manden 3, 5 cosas que creáis que son buenas, que crean que son buenas vuestras cualidades y 3, 5 cosas a mejorar. ¿Vale? Y antes de que os respondan, que vosotros mismos hagáis ese mismo ejercicio. ¿Vale? Y luego es muy sencillo comparar, ¿no? Oye, ¿qué es lo que yo pienso bueno de mí mismo? ¿Qué es lo que piensan los demás? Y viceversa, ¿no? Entonces, donde haya match, pues estará en el open self. Las cosas que os digan que vosotros no hayáis identificado estarán en el blind self. Y las cosas que no os digan que vosotros sí hayáis identificado estarán en el hidden self, ¿no? Esas cosas que están un poco solo para vosotros. Entonces, a partir de ahí, pues probablemente podéis sacar conclusiones de qué temas, ¿no? Podéis trabajar en una u otra dirección, ¿no? Y eso suele ser bastante útil. Eso es uno. 2, yo creo que es bastante interesante saber definir qué valores nos representan a cada uno. Yo, por ejemplo, si tuviera que elegir los 3 que a mí ahora mismo más me representan, probablemente os diría, por un lado, la familia, porque he sido padre hace poco, ¿no? Es algo que le estoy dedicando mucho tiempo y mucho cariño. En segundo lugar, la responsabilidad, que yo siempre he sentido en cuanto a que las personas que somos afortunadas de ir a una buena universidad y de tener unas condiciones socioeconómicas como las que tenemos normalmente viviendo en una ciudad como Madrid, ¿no? Y que yo por lo menos he vivido en mí mismo, pues tenemos la responsabilidad de hacer cosas buenas por la sociedad y por el mundo. Y por último, en Nova nos preocupa mucho, hablamos mucho siempre de meritocracia, ¿no? De que creemos que es bueno para la sociedad que la gente que más se lo trabaja, más talentosa, con más ganas llegue lejos. Y eso es verdad que no siempre ocurre, ¿no? Porque si uno nace en el contexto socioeconómico adecuado, pues sabe más acerca de las carreras profesionales y cómo moverse por el mundo. Y nosotros hacemos muchos esfuerzos en llegar, sobre todo a universidades públicas de fuera de Madrid y Barcelona, a esa gente a la que nadie le ha ido a contar, oye, estas son las mejores compañías, o así se prepara un currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mismo ejercicio que yo he intentado hacer para ir conociendo a mí mismo acerca de mis valores, pues os animo a hacerlo de la igual forma, porque al final los valores están un poco en el interior de cómo nos comportamos, ¿no? Digamos que el nivel del qué casi siempre es lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, ¿no? Eso es fácil de identificar. Probablemente muchas veces hayáis pensado, ¿no? En cuál es vuestro carácter, ¿no? En ese cómo, ¿no? Os comportáis, que está un pelín por debajo de ese qué, ¿no? Pero si lo pensáis, la personalidad, ¿no? Está ahí incluida, pero si lo pensáis, esos valores suelen ser las fuerzas motrices últimas, los porqués últimos por los cuales somos lo que somos y hacemos lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Entonces creo que llegar a este nivel de profundidad casi siempre te permite entender mejor qué es lo que luego a ti te hace feliz y por qué haces las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues luego hay un ejercicio de valores en el que tú puedes distinguir esos valores entre valores más fundacionales de autorrealización y, digamos, de un bien más mayor, ¿no? De ayudar, si quieres, al mundo o a la sociedad. Entonces, bueno, pues aquí os pasaremos un listado de valores y el ejercicio es que un poco reflexionéis, si tenéis que elegir 3, por ejemplo, o 5, pues cuáles serían y por qué, ¿no? Y que lo sepáis justificar porque son importantes para vosotros. Entonces, con estos 2 ejercicios os vais a conocer un poquito mejor. Y ya para acabar, os dejo algunas preguntas clave de reflexión para que intentéis contestar, ¿no? Cada uno por su cuenta cuando pueda, que también creo que son útiles a la hora ya de aproximarnos de, vale, me conozco a mí mismo a ya cómo voy enfocando mi carrera, ¿no? Y así ya qué me dedico y por qué. Entonces, ¿qué me gusta hacer, ¿no? De nuevo, en la medida de lo posible, intentad que el trabajo no sea una obligación de lunes a viernes X horas, sino que sea algo que realmente os motive y os guste, ¿no? Creo que claramente eso da una ventaja a nivel profesional muy clara, ¿no? Se nota muy, muy claro a quién le gusta lo que hace y a quién le da pereza. Os decía en el segundo, ¿no? En qué eres bueno, ¿no? Y pensar en términos de ventajas competitivas o comparativas respecto a la gente que tenéis al lado y que conocéis, ¿no? De media, ¿qué hacéis mejor o qué creéis que os es más fácil hacer que los que os rodean? Porque casi seguro que lo que tenéis que hacer está relacionado con eso. Esta pregunta, sobre todo para los jóvenes, suele ser difícil, ¿no? ¿Y dónde te ves dentro de 10 años? Es muy difícil proyectarse a futuro, pero en general es fácil saber a lo que uno no querría hacer. ¿Vale? Entonces, si uno descarta, ¿no? Oye, ¿dónde yo no quiero estar o qué no querría estar haciendo? Pues con eso uno ya puede empezar a elegir, ¿no? Por eso a los que sois más jóvenes yo siempre animo en la universidad a hacer prácticas muy pronto, porque es muy fácil hacer unas prácticas y saber, mira, esto realmente no es para mí, ¿no? En cambio, saber si algo es para ti, por mucho que te lo cuente yo o quien sea, pues es difícil, ¿no? Luego hacemos muchas entrevistas a líderes, ¿no? De económicos, fundadores de compañías y tal, y siempre les preguntamos por su definición de éxito y qué es, ¿no? De lo que están orgullosos y tal. Y todo hecho creo que es
clave que penséis de qué cosas os vais a arrepentir, ¿vale? Y casi siempre la respuesta que obtenemos cuando hacemos estas preguntas es que la gente se arrepiente de las cosas que no ha intentado o no ha hecho, ¿vale? No sé si casi la gente no se suele arrepentir de haberse equivocado intentando algo, o alguna, ¿no? Todo lo hay, ¿no? Pero en general los arrepentimientos vienen casi siempre de no darse la oportunidad de intentar algo, de hacer un cambio de carrera en un momento dado, ¿no? Por falta de valentía, ¿no? Los arrepentimientos suelen venir de ahí. Súper importante pensar también, ¿no? Las carreras profesionales no las hay buenas o malas en sí mismas, ¿no? No es mejor ser banquero de inversión que ingeniero, que consultor, que ventas. Son buenas o malas para cada uno de nosotros y una de las variables que típicamente más juega en ello es cuánto tiempo estamos dispuestos a invertir cada uno en nuestra carrera, porque no es el mismo, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, para uno es muy importante la clase de pádel, ¿no? Del miércoles a las 7, pues entonces banca de inversión o consultoría no es la respuesta, porque no vas a poder ir a tu clase de pádel el miércoles a las 7, ¿no? Entonces, bueno, pues no todas las carreras son igual de exigentes y tampoco pagan lo mismo, ¿no? Del mismo modo lo puedes ver por otro lado, casi siempre o en general las carreras que más exigen mejor pagan también, ¿no? Suele ser así. ¿Qué es lo que más valoras de un trabajo, ¿no? De nuevo, también es todo trade-off, ¿no? No hay bueno o malo. Pues hay algunas compañías que os pagarán más, otras menos, pero también a cambio os darán más beneficios o menos, o tendréis una vida personal o peor, o más o menos estabilidad, ¿no? Y de nuevo, pues hilando con el ejercicio anterior, ¿no? Si tú conoces tus valores y principios, pues muchas veces puedes orientar o descartar cosas, ¿no? Si, por ejemplo, para alguno de vosotros la sostenibilidad es un valor súper importante, pues es posible que una petrolera no sea el mejor sitio donde estar. O sí, porque ayudas ¿no? a la transición tal, pero bueno, pero hay algunas, ¿no? cosas que se pueden ya descartar o saber solo desde esos valores. Buenísimo. Con esto más o menos tenéis material para conoceros un poco mejor, ojalá, y haceros esas preguntas. Vamos, si os parece, a la parte de ventas, ¿no? Y como os adelantaba, este libro, si no lo habéis leído, no está mal, el de Your Network is Your Net Worth, pues básicamente viene a decir lo que os adelantaba antes, ¿no? Que un porcentaje grande de tu empleabilidad, sobre todo no en el primer trabajo después de la universidad, pero un poquito más adelante en vuestra carrera, viene muy determinado por esa red de contactos, ¿no? A quien conozcas, porque, pues, por ejemplo, Íñigo no se va a encontrar un montón de ofertas de empleo que busquen su perfil, pero si, oye, conoce a fulanito, va a conocer a melanito, oye, ¿no? Se va moviendo, oye, ¿quién busca? ¿Quién conoces? Toma un café, busco al headhunter, etcétera, pues a partir de ahí es cuando surgirá en algún momento la oportunidad que Íñigo busca, ¿no? Los primeros empleos sí que es verdad que estas plataformas suele haber más volumen, al menos, de ofertas, ¿no? Y uno puede utilizarlas, pero eso va siendo cada vez menos, al menos porcentualmente, a medida que uno progresa en su carrera. Entonces, cuando afrontemos la parte de, ¿no? digamos, de construcción de la red de contactos, yo creo que es interesante o es un mensaje importante para aquellos de vosotros que os podáis considerar un poco más tímidos o introvertidos, el no poner excusas, ¿vale? Que hay de dos tipos. Los hay que dicen, oye, yo a priori soy tímido, no me apetece ni directamente ni lo intento, o hay gente que lo ha intentado y no ha tenido una buena experiencia y dice, se me da mal, no es para mí, ¿no? Entonces, lo típico es decir, oye, el networking es para extrovertidos. Esto es bastante mentira. Es posible que al extrovertido le sea más sencillo, pero no significa que no se pueda hacer si eres introvertido, porque al final esto no va de conocer a un montón de gente, va sobre todo de tener relaciones genuinas, no va de poder pedir favores. Entonces, si tú conoces a alguien de forma muy superficial, de forma no auténtica, no le puedes pedir un favor, ¿vale? Entonces es mejor la calidad que la cantidad. Evidentemente, si tienes calidad y cantidad, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo se practica conocer gente y saber presentarse y tal? Bueno, pues viniendo a eventos, esa es la primera, ¿no? Una forma sencilla. Pero si os da como vergüenza o tal, yo, por ejemplo, las bodas, los pádel, ¿no? Ambientes de poco riesgo suelen ser buenos sitios donde conocer gente, porque si tú vas a una boda, salvo que sea tu boda, casi siempre conoces como mucho a la mitad de la boda, ¿no? Pues tienes un montón de gente a la que conocer y de practicar a presentarte, a introducir, ¿no? Y a ver cómo eres capaz de navegar, pues eso, conocer gente desconocida, ¿no? A priori. Entonces, una vez que has superado esa excusa, ¿no? ¿Cómo debes afrontar hacer networking, ¿no? Pues yo siempre recomiendo hacerlo desde esta posición de give and take, ¿no? De no pensar en el networking como un intercambio frío de tarjetas donde nos vamos a aprovechar mutuamente el uno del otro, sino pensar en ello como un potencial win-win, ¿no? Y para ello siempre lo importante es pensar en cómo puedo ayudar a esta persona antes de pensar en qué quiero yo sacar de ella, ¿vale? Entonces, cuando conozcáis a alguien, yo siempre os animo a, oye, pensar siempre en cómo puedo ayudar a la persona que me encuentro, primero,
porque en general la gente es agradecida. Son un 90% de las personas que os vais a encontrar. Si le ayudáis y le hacéis un favor y vais, ¿no?, con buenas intenciones, os lo van a querer devolver. Seguro que habrá alguna que no, pero en un porcentaje grande la gente es buena y es agradecida, ¿no? Entonces, si tú no piensas tanto en cuál es tu interés, ¿no?, y de aprovecharte a la primera, sino en intentar ayudar, casi siempre creas esa conexión más auténtica a la que me refería antes, más genuina, a partir de la cual tú ya sí que puedes luego el día de mañana pedir un favor cuando te sea importante. Un truco que también creo que es útil, que suelo recomendar mucho para construir esta red, ¿no?, aparte de ir a eventos, etcétera, ¿no?, que hay más cosas, pero una forma como muy sencilla, como un pequeño hábito, ¿no?, de esos hábitos atómicos que habréis oído hablar, que es muy útil para construir una red de contactos, sobre todo a largo plazo, es intentar conocer a una persona nueva a la semana, ¿no? Tomar un café, comer, lo que sea, con una persona nueva a la que no conozco, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, conectar a tu propia red, ¿no? De tal forma que cuando conozcas a alguien nuevo, lo que primero pienses es, oye, ¿cómo puedo hacer yo o a quién conozco yo ya que a esta persona le sería interesante, ¿no? De tal forma que, oye, yo conozco a una persona, a quién conozco que esta persona sea interesante y quizás saco 2 o 3 de mi red que tienen intereses similares, que sé que les va a gustar conocerse, ¿no?, que va a haber match, hago un poco ahí ¿no?, de cupido, si queréis, a nivel profesional o de intereses, y les cruzo un email y hasta un WhatsApp. Oye, te presento a fulanito, te va a encantar conocerlo, ¿por qué tal? Eso es súper interesante porque estas dos personas te van a estar agradecidas y van a sentir que les ayudas y que eres útil. Entonces, el día de mañana, cuando te acerques y les pidas un favor o te vean en necesidad, es más probable que te ayuden, ¿vale? Entonces, esto de conectar la red es súper interesante. Y luego, lo que os decía antes, perdón, que lo he adelantado antes de que apareciera en la diapositiva, es este tema de conocer a una persona a la semana, ¿no?, que es cuando pasan las semanas acaba siendo muy beneficioso. Nosotros en Nova tenemos un servicio que se llama Gravity, en el cual cada semana te presentamos a alguien de la red que machea contigo y te ponemos una videollamada de 30 minutos en la app, y es una forma súper interesante de expandir tu red de contactos, ¿no? Pero bueno, Lunch Club, por ejemplo, es una cosa igual fuera de Nova que podéis utilizar, y si no, pues escribir a la gente directamente en LinkedIn o en donde sea, ¿no? Y quedad con ellos a tomar un café, a comer. Con el tiempo, esto acaba construyendo un montón de gente a la que podéis recurrir, ¿no?, para temas profesionales. Acelero para que no nos vayamos de tiempo y podamos luego tomar algo. En general, cuando pensamos, ¿no?, en las relaciones profesionales, sobre todo, casi siempre solo escribimos a las personas cuando necesitamos algo de ellas, ¿no? O sea, digamos, yo tengo un problema, acudo al contacto que creo que me puede ayudar, y si eso lo haces de forma recurrente y esa es la única razón por la cual contactas a esa persona, pues esa persona se puede sentir utilizada, ¿no? A todos nos ha pasado, yo creo, alguna vez. Entonces, algo que es difícil de hacer, pero que también os animo a hacer, es intentar que no siempre sea así, ¿no? Digamos que cuando tú veas que la otra persona lo necesita o simplemente porque sí, escribas a la persona para ver qué tal está, sin ningún afán de conseguir nada, ¿no? Digamos que esto, ¿no? Cuando tienes la mano a la gente cuando lo necesita o les escribes simplemente para ver qué tal les va, pues demuestras una autenticidad en la relación, ¿no? Eres más genuino y ahí es mucho más fácil crear ese vínculo personal que hará que el día de mañana esa persona te quiera ayudar, ¿no? Esto pasa muchas veces que cuando, ¿no? Hay típica persona dentro del grupo de amigos que de repente le empieza a ir un poco peor o tiene un problema laboral o le despiden o tal, hay mucha gente que de repente desaparece, ¿verdad? Y eso es una pena, ¿no? No seáis los que desaparecen, sed los que al revés le escribís más, ¿no?, en el momento donde más lo necesita, porque de nuevo la gente en general es agradecida. Y ya más cosas donde ampliar vuestra red de contactos. No me voy a parar aquí mucho, pero bueno, lo que ya estáis haciendo, ¿no? Ir a eventos y conferencias. Hay muchas veces que en actividades de voluntariado, impacto social, encontraréis muchas personas muy cualificadas que lo hacen, ¿no?, un poco por amor al arte, y también puedes expandir tu red de contactos. Evidentemente, ¿no?, pues el impartir clases o estar en comunidades, en asociaciones como la ICAI, etcétera, pues os van a permitir ir poco a poco construyendo esa red de contactos, ¿no? Entonces, bueno, algunas herramientas más. Luego os pasaré esto de algún pequeño decálogo que me salto de buenas prácticas que son más sentido común que otra cosa, pero buenos reminders de cómo conocer a la gente en persona. Y si os parece, vamos ya hacia la parte del marketing, ¿no? De, oye, ¿cómo hago yo para venderme, ¿no?, dentro de mi marca empleadora? Entonces, en esta sección del marketing he traído como 4 subpartes, ¿no?, que podemos revisar juntos brevemente. En primer lugar, cómo construir un buen currículum. Luego, la carta de presentación o cover letter, que está relativamente en desuso, pero en algunos sectores todavía la piden, sobre todo a los jóvenes.
el perfil de LinkedIn y cómo utilizar LinkedIn en general, y luego algunos otros recursos que podéis utilizar, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos por ellos y luego hacemos preguntas y vamos a tomar el cóctel. Entonces, os he puesto aquí una foto de mi currículum cuando yo acababa la universidad, más o menos, creo, o no, 2020. Entonces, reflexión general. No hay un currículum perfecto, ¿vale? Esa no existe como tal, pero algunos tips que creo que tenéis que tener en mente. En primer lugar, si Obama tiene el currículum en una página, vosotros también, ¿no? Incluso Íñigo, que quizá tiene 30 años de experiencia, ha hecho un montón. El recruiter pasa muy poco tiempo mirando el currículum y la única razón por la que tú haces un currículum es para que te den una entrevista. Esa es la razón fundamental. Por tanto, no hagáis currículums de 2, 3 páginas, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque no es tan interesante ese curso que hiciste en bachillerato, no nos importa, ¿vale? Esa es la realidad. Tenemos, y me pongo el gorro de Headhunter, mucho trabajo, muchos perfiles que ver y no te vamos a dar o no la entrevista por ese nivel de detalle. Entonces, es importante elegir bien el orden. Los que estáis todavía estudiando, yo os animo a empezar por la parte educativa, luego la experiencia profesional y luego una última sección de otros, ¿no? Un poco cajón desastre, pero los que ya estéis trabajando, pues siempre la experiencia profesional primero, ¿vale? Y luego educación y luego una tercera sección, pues de otros o habilidades o etcétera, pues puede ser útil. En general, ¿no? Salvo quizá aquí, ¿cómo te llamabas? Discúlpame. Virginia, que se dedica al diseño gráfico y quizá el diseño del propio currículum es un elemento que voy a utilizar para evaluar cómo de bien diseña, ¿vale? Salvo su caso, el resto, como este, ¿vale? Blanquito, con la letra negra, sin florituras y como muy estructurado, ¿vale? Este es el currículum que suele ganar casi siempre, ¿vale? Este o una cosa parecida, pero vamos, blanco y sin florituras, ¿no? Entonces, loguitos, oye, como curvas de estas de cómo de bueno sois en una habilidad, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Tengo 9 sobre 10 en... No, ¿vale? No es relevante. Si lo hacéis en Word, la mejor forma de hacerlo es coger una tabla, que todo sea una tabla, ¿vale? Con líneas. Y luego, en el último momento, quitas las líneas, ¿vale? Le das a líneas transparentes y si quieres dejas como estas que he dejado yo aquí o no dejas ninguna, ¿vale? Pero de tal forma que siempre, ¿no? Pues los espacios sean iguales, esté todo como muy ordenadito, ¿vale? Si sois un poquito más profesionales y utilizáis Canva, pues esto es muy fácil de hacer en Canva, ¿vale? Pero en Word, oye, una tablita y luego escondo las líneas. No utilicéis los logos de las compañías, imágenes. Yo no os animaría a poner la foto. En los países anglosajones ya llevan años sin ella y va a llegar pronto a España por temas de discriminación, etc. Entonces no la pongáis. No utilicéis demasiada negrita y que no obstante haya algo de aire, ¿vale? Si pudiéramos poner algún pero a este currículum es que quizá estos márgenes están un pelín justos, ¿vale? Se puede jugar un poco con los márgenes si no me acaba de caber, pero bueno, si dejas un poquito más de aire ahí mejor, y si deja un pelín de aire más en algún sitio también mejor, ¿vale? Pero bueno, que no sea todo puro texto, pero aprovechad para poner todo lo que podáis en una cara. También en cuanto al orden, que no lo he dicho, perdona, las fechas y lugares no los pongáis a la izquierda, ¿vale? Porque como leemos siempre de izquierda a derecha, las fechas no es lo más importante, ¿no? Es más importante a qué os habéis dedicado, en qué compañía, etcétera. Entonces, eso a la izquierda y luego las fechas y las ciudades o los países donde hayáis tenido las diferentes experiencias, mejor a la derecha. A día de hoy es, ¿no? Bastante criminal, ¿no? Con toda la tecnología que hay de Grammarly, ChatGPT y tal, tener faltas de ortografía, entonces no las tengáis porque es una excusa fácil, ¿no? Para que os rechacen, no merece la pena. Es fácil corregirlas. Y luego, para explicar las experiencias, es muy importante que haya consistencia, ¿vale? Que todas las frases sean iguales. Entonces, si lo hacéis en inglés, que es como casi siempre ya se suelen hacer los currículums, la mejor forma de construir el currículum es con lo que se llaman en inglés los power verbs, que son como verbos de acción. Entonces, cada frase típicamente debe arrancar con un verbo de acción en pasado, de tal forma que aquí os leo, pone developed a plan to reduce by 20% the churn rate of the fixed line customers for Major Telecom Group, ¿no? Entonces, los verbos son developed, analyzed, built, design, raised, decided, coded, sign, ¿no? Created, verbos como de acción, ¿no? Que si uno se lo imagina, se imagina a Ramón ahí haciendo algo, ¿no? Pues eso es lo que queremos, que se os imaginen haciendo cosas, siempre con la misma estructura gramatical, empezando con el verbo de acción,
y en la medida en la que podáis incluir métricas, ¿no?, de impacto, etcétera, ¿vale? Que haya números que también le den al entrevistador ¿no?, la intuición de que sois personas que se os dan bien los números. Depende de qué tipo de ofertas vayas a aplicar. O sea, yo en general creo que si tienes una única en inglés casi siempre va a ser suficiente. Pero bueno, habrá compañías, ¿no?, que quizás por su idiosincrasia sean muy españolas y quizá la persona ¿no?, con la que te debes entrevistar ni siquiera hable inglés y no sea un requisito. Si el requisito, o sea, no pone inglés por ningún lado y va a ser un trabajo en España, una compañía española, pues quizá mandarlo en español está perfectamente bien. Pero en general, yo en caso de duda, la gran mayoría de trabajos, por lo menos que vemos desde Nova, ¿no?, que son trabajos cualificados, etcétera, el inglés ya es como un must y por tanto, pues tener el currículum en inglés es como el mínimo, ¿no? Oye, por lo menos hacer el currículum en inglés, ¿no? Vale, pues bueno, pues algunos tips, ¿vale? Espero que sean útiles. Luego, cartas de presentación. Yo creo que están en desuso. Mi hipótesis es que dejarán de existir, pero las siguen pidiendo, ¿verdad?, en algunos sitios. Pero casi siempre que aplicáis os la piden, ¿no? Mi hipótesis en derecho es ley de vida, correcto. Y en banca de inversión, en consultoría, en esos sectores es ley de vida. Pero la realidad, si lo pensáis, es que con ChatGPT, pues es que no me distingo la tuya de al lado, ¿no? Entonces, es como una especie de como dicen los ingleses, de mal necesario, ¿no? De necessary evil, ¿no? Como que hay que hacerla y ya está, y no por tener la mejor carta de presentación te van a dar el trabajo, pero si es muy mala, pues quizá no te pasan de entrevista, ¿no? Entonces, yo recomiendo trabajarlas lo mínimo para pasar, ¿no?, que estés suficientemente bien, ¿no? Pero tampoco le dedicaría muchísimo tiempo. Entonces, en general, tú diriges esa carta a la persona que contrata, del equipo de recruiting, el hiring manager, si lo supieras, porque es una compañía quizá más pequeña, y típicamente una estructura de, oye, me presento y digo quién soy y para qué aplico, un cuerpo y una conclusión es lo correcto, y en el cuerpo lo que típicamente suele ser la forma de hacerlas es, oye, ¿por qué la industria? Oye, ¿por qué me quiero dedicar al derecho? ¿Por qué dentro del derecho quiero tu despacho? ¿Y por qué soy la persona adecuada? ¿Vale? Esos son los 3 mensajes que tienen que quedar claros. Y típicamente, sobre todo en esta última, ¿no?, las primeras son razones quizá más de porque, oye, me apetece este tipo de industria o soy una persona que valora este tipo de cosas, etcétera. En la última parte de por qué vosotros tenéis esas habilidades que buscan en la oferta, pues casi siempre lo mejor es intentar no solo decir que las tenéis, sino demostrarlo, ¿no? Poner un ejemplo en el cual hayáis, por ejemplo, si queréis justificar que sois una persona con buenas capacidades analíticas, pues explicar, ¿no?, brevemente, oye, pues algún reto, algún proyecto donde hayáis utilizado esas capacidades analíticas para algo, ¿no? No solo decir que no tenéis las cualidades, sino intentar demostrarlo. Y ya está. Y tampoco, de nuevo, no le dediquéis infinito tiempo. Aquí lo que hay que hacer, sobre todo, es no equivocarte de qué carta de presentación mandas, ¿vale? Esto es muy típico, que aplicas a Uría y le mandas la de Garrigues y, claro, pues estás fuera, ¿no? Entonces, pues tener un poco de cuidado ahí. Perfil de LinkedIn, ¿vale? Entonces, el perfil de LinkedIn debe ser muy similar al currículum, pero lo único bueno es que te puedes explayar un poquito más en las experiencias, ¿no? No tienes el mismo nivel de restricción. Aquí hay que tener cuidado en no tampoco tener 30 experiencias profesionales, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Cuando de repente veo un currículum de un chaval de 20 años donde hay experiencias profesionales y dices, ¿no? O sea, me está engañando, ¿no? Está poniendo como experiencias profesionales cosas que realmente no lo son, ¿vale? O sea, que cuidado con meter de todo. Sí que podéis ser un poquito más generosos, sobre todo si no tenéis mucha experiencia ya en prácticas y tal, pues oye, pues quizá una asociación, una universidad, un voluntariado, lo podéis colar ahí, pero con cuidado, ¿vale? Que tampoco sea en exceso. Y no tenéis la misma limitación de espacio, ¿no? De nuevo, tampoco queremos leer la Biblia, pero puede ser un poquito más generoso con el espacio que el currículum de una cara. Entonces, en cuanto a la imagen, hay muchas herramientas a día de hoy para quitar el fondo, ¿no? Entonces, buscar una foto en la que salgáis pues normal, sonriendo, mirando ¿no?, a la cámara, que se adapte un poco al tipo de marca, ¿no? Pues si yo aplicara a un despacho de abogados, pues probablemente esa foto la tendría con un traje. Ahora que en LinkedIn soy el emprendedor startupero, ¿no? Pues me pongo la foto con la camiseta, ¿no? O sea, que lleve el mensaje que queráis transmitir a la audiencia. Y aquí sí que podéis añadir como muchas más cosas, ¿no? Hay premios, hay como partes del perfil que podéis añadir.
Incluso dentro de los perfiles tú puedes ver a quién siguen, ¿no? Puedes ver a qué compañías siguen, pues oye, seguir a las compañías del sector al que apliquéis, etc. ¿Cómo funciona el algoritmo de LinkedIn para aquellos que queráis ya ir como al siguiente nivel, ¿no? Y construir una marca personal ya más conocida y empezar a postear y tal, ¿vale? Es algo que yo llevo haciendo ya en el último año, más o menos. Pues LinkedIn prioriza en general contenido nativo versus externo. Eso significa que es mejor subir un vídeo en bruto, .mp4, que poner un link al vídeo en YouTube, ¿vale? LinkedIn va a priorizar el primer, ¿no? Si el post es el mismo de la misma cuenta, va a tener más visualizaciones y más llegada el primero. En general, casi todos tenemos el filtro de LinkedIn. Si os fijáis arriba del feed a la derecha hay una pequeña botón, un triangulito. Casi todo el mundo tiene en relevante versus reciente, ¿vale? Que todo el mundo prioriza el relevante, ¿no? Se te salen cosas que el algoritmo cree que son más relevantes para ti, pues post con muchas interacciones, de temas que a priori te han gustado en el pasado, etcétera, ¿vale? Se puede cambiar, pero casi nadie lo cambia, ¿no? Por lo tanto, esa relevancia del contenido es lo que casi siempre vais a ver. En general, LinkedIn, si ve que el comportamiento es muy regular, de que posteas todos los días a la misma hora y tal, te empieza a penalizar un poco, ¿no? Si está como muy programado. Entonces es mejor pues variar un poquito las horas, los formatos, los temas, ¿no? Porque si no te lo penaliza. La reputación importa, por lo tanto, si tenéis posts donde os hayan reportado por, ¿no? Cosas que no son buenas o no son lo que sea, ¿no? Pues vuestro perfil va a recibir claramente, ¿no? Vais a notar que de repente vuestros posts no llegan a la audiencia que buscáis. Los primeros minutos son clave, entonces si queréis que un post tenga más visualizaciones y más llegada, pues un truco fácil es pasárselo por un grupo de WhatsApp a un montón de amigos y que le den a like. Eso va a hacer que se viralicen, esos primeros minutos son clave. Y luego, por último, bueno, eso es lo que decía antes de la reputación, de ocultar la publicación y denunciar, etcétera. Lo que ponía aquí antes en el tema de la reputación es que, claro, las cuentas que han tenido en el pasado más likes, pues es más fácil que el algoritmo, ¿no? A priori las priorice. Aquí os pongo algunas reglas de cómo poner los posts, pero realmente es traer a tierra un poco lo de anterior, ¿no? Pues oye, ser una fuente fiable de información, que el contenido sea de valor, que el tono sea profesional con un ligero toque informal. Variar un poco el contenido, ¿no? Pues si no pongáis siempre vídeos, pues a veces un vídeo, a veces una foto, a veces un PDF, etcétera, etcétera. Mencionar a la gente suele ser bastante útil. Yo en general no soy muy fan de las encuestas y tal, que yo creo que no acaban funcionando tan bien. Y que pues, si os animáis a hacer esto, yo lo haría con un compromiso, decir, oye, si lo hago, hacedlo bien, ser constantes, ¿no? Porque no al primer día vais a tener de repente una audiencia brutal y miles de likes, no va a ocurrir, pero si lo hacéis con esfuerzo, tiempo y dedicación de forma regular y constante, ¿no? De forma frecuente y constante, pues acabáis empezando a tener una cierta audiencia, ¿no? Yo ahora mismo ya tengo como unos 18.000 seguidores, pero es verdad que me está costando un esfuerzo gordo, ¿no? Publico casi todos los días, etcétera. Algunos consejos finales. Añadir o no a personas que no conozco en LinkedIn, ¿vale? Esta es pregunta típica. Entonces, hay dos formas realmente de utilizar LinkedIn. Si uno quiere hacer una marca personal de esto de ser como un influencer casi, ¿no? Que es como la estoy utilizando yo para traer tráfico de LinkedIn a, en mi caso, Nova, pero un negocio, a lo que sea, ahí yo creo que sí que es útil. Pero realmente si el fin fundamental de LinkedIn, como es originalmente, es que sea vuestra red de contactos, lo normal sería que conozcáis a todas las personas que tenéis añadidas. ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguien os pide una introducción, la podéis hacer. A mí me pasa a menudo que por utilizar LinkedIn como una especie de altavoz de Nova, pues mucha gente a veces me escribe alguien y me dice, oye, he visto que tienes a fulanito en LinkedIn, ¿por qué no nos introduces? Y yo, pues le tengo en LinkedIn, pero no le conozco de nada y no te puedo hacer una introducción. Entonces es una pena, ¿no? Pero bueno, decidid en función de para qué lo vayáis a utilizar. Y luego, LinkedIn Premium, yo creo que a priori en general no suele ser muy relevante, o sea, yo creo que es relativamente caro y el retorno suele ser relativamente bajo, pero sí que hay algunas cosas donde puede ser útil. Pues oye, para contratar para vuestros equipos, pues oye, pues puedes agregar a más gente, tienes más funcionalidades de filtro, yo creo que ahí puede ser útil. Para vender B2B cada vez se utiliza más. Nuestros equipos de ventas en Nova utilizan la cuenta de Sales Navigator pues, para escribir a potenciales clientes. Y es verdad que para buscar trabajo te sube un poco la visualización del perfil y tal. Yo a priori no tengo claro, ¿no? Nunca he llegado a una conclusión clara de que realmente sea mejor, ¿no? A priori debería ser mejor, pero no pondría la mano en el fuego. Yo casi a priori
creo que es mejor trabajar a red de contactos mucho y dedicarle tiempo a tomarte cafés con gente, escribir a headhunters, escribir a los recruiters, etcétera, que pasar mucho tiempo, ¿no? o gastar del dinero en LinkedIn Premium. Y ya para terminar, ¿qué otros elementos de marca personal podríais utilizar aquellos que realmente os animéis, os guste y, oye, para ir al siguiente nivel, ¿no? Más allá de LinkedIn. Pues tema podcast está ultra de moda, ¿no? ¿Quién no tiene un podcast a día de hoy? Yo evidentemente ya tengo el mío de Nova, pero pues oye, eso es otra corriente grande que evidentemente requiere un tiempo y un esfuerzo muy gordo, pero que pues evidentemente tiene mucha visibilidad. Aquello, sobre todo en el mundo más tecnológico y de inversión, Twitter sigue bastante vivo, tanto para el mundo de inversión como el mundo de tecnología. Hay gente que se hace marcas personales muy fuertes que luego puede utilizar, por ejemplo, los chicos estos habéis oído la compañía esta, ¿no? Que se vendió en 6 meses por una cantidad undisclosed a Freepik. Freepik es una compañía en Málaga que hace pues imágenes, loguitos y tal, pues se compraron hace poco una compañía por una cifra que no se sabe, pero está en los millones de euros. Es una compañía que tenía 6 meses de vida, una compañía de inteligencia artificial, que la había montado, tenía 2 empleados, los 2 cofundadores. ¿Cómo lo consiguieron, ¿no? Pues tanto éxito tan rápido? Pues porque uno de ellos tenía una cuenta en Twitter con 30.000 seguidores del mundo IA. Entonces, claro, cuando lanzaron la app, todo el mundo se suscribió, todo el mundo empezó a utilizar, las métricas empezaron a ir para arriba y, pues oye, son millonarios en muy poco tiempo, ¿no? Gracias a esa cuenta de Twitter. Es más importante en este caso la cuenta de Twitter que el producto de IA que han hecho, la verdad. Que también es chulo, por otro lado. Newsletters, mucha gente está utilizando esta herramienta que se llama Substack. También es difícil y requiere mucha perseverancia, ¿no? Es como los antiguos blogs. No lo hagáis para escribir 2 y cansaros, hay que insistir y ser paciente. Y luego, si alguno es muy experto en algo, pues una forma de también trabajar a marca personal y generar una especie de ingreso pasivo son los cursos online, ¿no? Plataformas tipo Thinkific, pero hay muchas más, donde uno puede crearse un curso de algo en lo que sea experto y venderlo online, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues dar clases en la universidad, en fin, hay muchas otras formas. Pues ya está, conclusión. Oye, pues recordatorio, ¿no? De la metodología, ¿no? Misión, visión y valores para conocerse a vosotros mismos, producto, ventas y marketing, e intentar que todo se alinee, ¿no? Y que todo tenga objetivo, ¿no? Y ya está. Esto ha sido todo. Preguntas, dudas, antes de que pasemos al cóctel. Mi pregunta es, o sea, porque cuando estuve ¿cómo ves a las personas que te contactan directamente? Es decir, yo te envío mi currículum, veo que lo has visto y te escriben, bueno, y te escriben en plan, muchas gracias por mirar mi currículum, gracias por la entrevista, gracias por el tal, o eso te califica de chapas, No, yo creo que en general. o es indiferente. Claro, si solo han visto tu currículum, ¿cómo sabes tú que han visto tu currículum? LinkedIn te notifica cuando se descargan tu currículum. Vale. Yo en general, quizás eso es un poco, perdón, quizás es demasiado pronto. Yo sí que creo que es bueno dar las gracias después de una entrevista. O sea, yo creo que el candidato que te escribe después te dice algo bueno del que te escriba, que te dé las gracias, que te demuestra de motivación. Yo escribir un mensajito sí. Si es solo que ha visto tu currículum, pues probablemente no. Pero bueno, también depende, ¿eh? Pero si has visto, oye, si has visto justo el recruiter de una empresa que te interesa un montón ver tu currículum, pues quizá lo puedes hacer. No sé si te contestarán, pero seguro que después de una entrevista yo mandaría un email. Creo que dice algo positivo de ti como candidata. Vale, y perdón, otra. ¿Y los currículums a puerta fría? Mandar un currículum a puerta fría, dices, ¿no? O sea, yo creo que más que mandar un currículum a puerta fría, dices, por ejemplo, un mensaje de LinkedIn a una empresa que te interesa, ¿no? Sí, o enviarlo al correo de la empresa o... Yo creo que si lo mandas a correo a la empresa va a ser poco, o sea, no sé si va a haber mucho resultado. Yo creo que hay mucho más resultado en que escribas a la persona que tú crees que va a ser tu manager o la persona que querrías que te contrate y le pidas, oye, tomarte 15 minutos, tal. Yo creo que eso funciona fenomenal. O sea, yo creo que toda esa parte de hacer networking, por ejemplo, ¿no? Un truco que yo siempre le digo a los estudiantes para conseguir unas prácticas. Si quieres unas prácticas en una startup, sobre todo, escribe al fundador por LinkedIn y dile, oye, estoy dispuesto ya a trabajar contigo, aunque sea gratis. Suele funcionar. Entonces, o sea, yo creo que sí que hay que ser proactivo.
Si estás esperando en la silla que te llamen solo mandando currículums, no va a ser suficiente. Yo creo que si te conformas con aplicar en LinkedIn, Easy Apply y tal, no va a ocurrir. No vas a conseguir el trabajo que quieres. Tienes que moverte, escribir, insistir, tomarte un café y demostrar tu motivación por otros lados, ¿no? Porque al final las personas que toman la decisión de contratación o de a quién pasamos a entrevista van a valorarlo seguro, ¿no? Que te hayas movido, sin ser tampoco un pesado increíble, pero con educación y con tal, yo creo que siempre es bueno. A puerta fría, si quieres, escribir. Más que mandar el currículum, escribirles y decirles que te interesa, ¿no? Ya se meterán en tu perfil de LinkedIn a mirarte. Más. Yo, Ramón, sí que tenía una pregunta más hacia tu experiencia y a lo que has podido ver, no solo creando Novas, sino también en la búsqueda de trabajo antes, también cuando estuviste en Colombia. ¿Qué son, pues a lo mejor, 2, 3 cosas que has visto de otra gente que has dicho, joder, le ha hecho destacar? O sea, me ha hecho ver a esa persona por encima del resto, por ejemplo, en procesos de recruiting o cogiendo a gente para Nova, que es algo que tú dirías, esta persona hizo esto que le hizo pues destacar dentro de un grupo. Muy buena pregunta. Yo creo que este tema de la proactividad suele ser, o sea, casi siempre está ligado, ¿no? El que destaca siempre es proactivo, pues ese que te escribe un extra, ese que te, ¿no? Oye, yo creo que sí, yo creo que esa proactividad a la hora de escribir, dar las gracias, ir a verte a la oficina e insistir en que sea en persona, esos candidatos suelen gustar. David, recuerdo que nos vino a ver a la oficina de Madrid y la verdad que eso nos enamoró en persona, o sea, fue así. Él vino y en persona como que ganó mucho, ¿no? Para nosotros nos dio mucha confianza. Yo creo que eso puede ser un tip, esa proactividad y ese ser echado para adelante. Estaba pensando en otra mientras hablaba. Creo que sí, creo que las personas que destacan en las entrevistas, sobre todo a medida que creces en tu carrera profesional, son las que hacen buenas preguntas. O sea, tú no vas a una entrevista. La entrevista va en ambos sentidos, sobre todo incluso más en un perfil como el tuyo, ¿no? Que es muy demandado. Entonces, yo creo que los mejores candidatos destacan porque se han preparado la entrevista, conocen la compañía y tienen buenas preguntas que hacer. No solo en cuanto a, oye, vale, pues cuál es el horario y cuál tal. Pues, oye, ¿cómo estáis afrontando este reto, no? O sea, que se han entendido la compañía y sabe qué le preocupa a la persona que entrevista, ¿no? En cuanto a los retos de la compañía, ¿no? Y cuando me pregunta un candidato, oye, y imagínate que estoy entrevistando para ventas, oye, ¿cómo hacéis para vender? Y, oye, ¿cuáles son, no? Que he visto que tenéis estos clientes, porque estos clientes no. No, cuando van un paso más allá el candidato, entiende el negocio al que se está enfrentando, ¿no? Y cuáles pueden ser los retos y hace preguntas con sentido en torno a ellos, ese candidato destaca mucho. Entonces yo siempre animo a pensarse muy bien las preguntas que uno quiere hacer en una entrevista, que sean interesantes y ¿no? Que demuestren que entendéis a qué retos se enfrenta la compañía, eso por un lado. Y luego sí que es verdad que desde el punto de vista psicológico hay que tener cuidado de que sean preguntas un poco en positivo, ¿vale? Que no sean preguntas que le recuerde, por ejemplo, al abogado de turno que ayer se fue a dormir a la 1 de la, ¿no? Entonces no le preguntes, oye, ¿cuál ha sido tu peor experiencia o cuántas horas trabajas, ¿no? Porque se va a recordar a sí mismo o a sí misma que es un poco miserable, ¿no? Con su horario profesional y sin querer ese pensamiento negativo lo va a trasladar a tu performance en la entrevista, ¿no? Entonces, que sean en positivo, pero que también vayan a retos o a cosas realmente interesantes de la compañía. Yo quizá te diría esas dos. David, tú que has estado también aquí, ¿hay alguna más que se te ocurra? Y el hecho de la pregunta, el de haberte preparado oye, ¿cuánto sabes para no hablar del texto? Para mí es muy difícil, no te digo el contexto. Entonces, si te lo has preparado y cuando tienes preparado ya preguntas de resto de la entrevista, ¿verdad? Estoy hablando con alguien que realmente sí te ha dado un ejemplo de tipo de interés y eso yo lo digo hiper clave de preparación y como se ve de la preparación, pues nos podemos hacer preguntas muy urgentes. Genial. Gracias. Nada. ¿Alguna más? Yo quería simplemente que nos hablara un poco de... Bueno, primero agradecerte tu tiempo de hoy, que seguro que ha sido un día duro. Y quería también que nos contara un poco sobre la decisión de dejar BCG para empezar Nova.
que creo que tuvo que ser una de las decisiones más importantes de tu vida, imagino. Y nada, por saber qué pensaste en ese momento, por saber cómo lo viviste y todo Muy eso. buena pregunta, sí. Mi madre todavía no lo entiende. Pero básicamente hubo como 3 razones que yo creo que me llevan a tomar la decisión que yo creo que es de las mejores que he tomado. Entonces, la primera es a nivel muy de conocerme a mí mismo y de propósito, ¿no? Que yo empecé a sentir o empecé a darme cuenta de que aunque a mí me gustaba mi trabajo, o sea, el trabajo era divertido, realmente mi propósito tampoco era ayudar a Telefónica a vender seguros, ¿no? Que está fenomenal que Telefónica vende seguros, pero no era algo que a mí, ¿no? Eso es lo que yo quiero que sea mi legado para el mundo, ¿no? Me parece que por quién soy, por los valores que os comentaba antes, algo como Nova, ¿no? Donde puedo ayudar a la gente y tal, pues se alinea más con quién quiero ser, sobre todo, ¿no? Con quién ya soy, pero o con quién quería ser en su día. Eso en primer lugar. En segundo lugar, había una componente de desarrollo profesional muy clara, ¿no? Yo siempre animo a la gente a no emprender, de dejarlo todo y ponerte a emprender, sino emprender desde un trabajo, entender una industria, un problema, que arranque aquello. Y yo, de hecho, durante mucho tiempo estuve a tiempo parcial con lo que fue la previa de Nova, y entonces yo ya sabía que había un negocio, un problema, una solución, ¿no? Yo ya sabía a lo que iba, ¿no? Y de hecho, yo cuando dejo, o sea, hay empleados a día de hoy en Nova que llevan en Nova más tiempo que yo. ¿Vale? O sea, que empezaron en Nova cuando yo estaba todavía en BCG. Entonces, yo sabía que cuando me iba a Nova había un reto y una parte de desarrollo profesional muy clara para mí en cuanto al liderazgo de equipos. Yo, claro, en BCG era el último mono, ¿no? Entonces, llevaba 2 añitos, pues se me daba bien, pero yo era un asociado, ¿no? Raso, como quien dice. Y yo me iba a Nova directamente a liderar un pequeño equipo. Y también yo sabía que había un potencial, ¿no?, de liderar un equipo mucho más grande de lo que podría hacer en BCG y que también iba a desarrollar algunas habilidades como, pues, por ejemplo, gestionar una cuenta de resultados, vender, ¿no? Que es como algo que desde la carrera no se admira mucho, pero vender es la skill más importante, probablemente, o de las para mí más importantes a nivel profesional, porque si lo pensáis, te pasas el día vendiendo, ¿no? Vendiéndote a ti mismo, a tu proyecto, vendiendo a tu pareja, vendiendo a tu inversor, a tu empleado, ¿no? Yo me paso el día vendiendo a todo el mundo algo, todo el rato algo a alguien, ¿no? Y eso es algo que en BCG no desarrollas tanto porque los proyectos en los que trabajas ya están vendidos y sí que de repente en BCG llega un momento donde pum, te haces socio y tienes que vender un montón, ¿no? Y eso es un paso difícil, ¿no? Entonces iba a poder aprender a vender mucho antes en mi carrera, a liderar equipos mucho antes. Entonces veía como un reto profesional, ¿no? Digamos que no es que en BCG hubiera dejado de aprender, por supuesto habría aprendido un montón de cosas seguro, pero sí que es verdad que las habilidades del asociado yo ya las tenía, se me daba bien ser asociado ya en BCG y hasta que yo iba a ser manager, iba a ser socio, iban a pasar muchos más años. Entonces yo creo que si me comparo yo contra el manager, que es lo que yo sería ahora medio de BCG, tiendo a pensar que mi trabajo es más complejo y que hago cosas más interesantes. Eso en segundo lugar. Y luego en tercer lugar, en la parte más económica, sí que es verdad que cuando yo me fui de BCG me bajé el salario claramente, ¿no? Y de hecho a día de hoy pues gano menos que el manager de BCG, ¿no? O sea, que lo que ganaría si hubiera seguido en BCG también, ¿no? No he podido igualarlo, ¿no? Y probablemente pasen años que no va a tener que ir muy bien para que yo pueda igualar lo que ganara en BCG. Pero sí que es verdad que aunque el salario fijo es más bajo, yo soy una persona que tampoco tengo unos gastos de nuevo fijos muy, muy grandes, ¿no? No vivo una persona muy normal y tampoco tengo como esa necesidad de, ¿no? Para mí no era tan importante ese salario fijo, pero sí que es verdad que el upside en Nova es mucho mayor, ¿no? Entonces, si Nova fuera muy bien, potencialmente yo podría ganar mucho más dinero que lo que gana el socio de BCG, ¿no? Entonces, pues en ese apuesta, si quieres, riesgo-retorno, pues yo estaba cómodo bajando un poco lo seguro y potencialmente, pues el día de mañana pudiendo retirarme, ¿no? O no necesitar trabajar nunca más, o no trabajar por necesidad, ¿no? Y es como un riesgo que yo asumo sin mucho problema. Entonces esas fueron las 3 razones, ¿no? Propósito, desarrollo profesional y una no aversión al riesgo económico que, por ejemplo, para mi madre era impensable. Mi madre no entiende, dice, pues si te pagan más, ¿no? ¿Por qué no? Y yo pues creo que, o sea, yo estoy cómodo ganando un poco menos hoy y potencialmente ganando mucho más mañana. Pero no todo el mundo está cómodo así. Genial, gracias. Adelante. ¿Qué es el talento, eh? Esta es buenísima. Pues mira, yo creo que no hay una definición única de talento. Creo que cada uno puede tener la que tenga y la que quiera y yo las respeto todas. Si quieres, ¿cuál es el talento para Nova? ¿No?
o cómo medimos el talento en Nova, que quizás es la pregunta del millón. Nuestra definición de talento viene a ser algo así como el conjunto de habilidades que hacen a las personas destacar y tener carreras profesionales aceleradas que acaben en roles de mucho impacto en el mundo privado en general, ¿vale? Profesional. Entonces, realmente está muy ligado a qué es lo que las compañías más prestigiosas, que mejor pagan, ¿no? Que más oportunidades tienen, buscan en el mercado, ¿no? Entonces, nuestra definición está como muy cerca de la suya. Y eso concretamente, ¿no? Por tangibilizar lo que es, pues las compañías buscan experiencias previas, ¿no? Si has trabajado en mejores compañías, pues eso me dice que tienes, ¿no? A priori más talento que si has trabajado en compañías menos prestigiosas, por poner un ejemplo muy concreto. Nosotros valoramos más el que viene de McKinsey que el que viene de Deloitte. No significa que el 100% de la gente de McKinsey sea más talentosa que el 100% de la gente de Deloitte, ¿no? Seguro que el número 1 de Deloitte, pues entonces quizás es mejor, ¿no? Que muchos de McKinsey. Pero de media, sí que es verdad que McKinsey contrata personas más preparadas, ¿no? Que Deloitte, ¿no? Por lo tanto, lo puntuamos más, ¿no? Cuanto más senior eres, más importa que hayas hecho, ¿no? Digamos que cuando uno ya tiene una cierta experiencia, a partir de 5 o 10 años de carrera, cada vez importa, siempre importa, pero se valora menos o se dedica menos tiempo a mirar las competencias, ¿no? El talento más bruto, si quieres, y más importa qué has hecho. Porque la realidad es que, aunque nosotros no lo queramos, nuestros clientes y el mercado nos piden unas ciertas experiencias, ¿no? Cuando el cliente viene a Nova, nos pide, yo quiero un consultor de MBB con 5 años de experiencia y tal. Y yo le digo, oye, no, tal, pero yo tengo uno buenísimo de Deloitte que es igual de bueno. Y me dice, no, yo quiero que venga de McKinsey, Bain o BCG. Y de ahí no me saques. Entonces, bueno, pues las experiencias son importantes. También las experiencias internacionales las valoramos positivamente, las experiencias académicas. No hace falta tener buenas notas para entrar en Nova, pero es más fácil entrar si tienes buenas notas. Porque me infiere una serie de características, ¿no? De sacrificio, constancia, un cierto nivel de inteligencia y de resolución de problemas, etc. Entonces, toda esa parte, digamos, de background y experiencias. Valoramos también mucho la parte de, sobre todo en los jóvenes, extracurriculares, voluntariados, etc. Esto nos dice mucho, ¿no? Porque cuando hay poca información en la experiencia profesional, pues es un proxy, ¿no? De la proactividad, de la ambición, ¿no? De las ganas que tenga una persona, ¿no? El que haya estado involucrada en ese tipo de experiencias. Y luego miramos en los juniors, además de las notas de las carreras, hacemos un test psicotécnico que lo que demuestra los estudios más científicos más válidos de la industria es que el IQ, ¿no? Digamos, la capacidad intelectual, correla bastante bien, no perfecto, ¿no? Pero correla al menos con el éxito profesional. De hecho, es de las variables que más correlan. Ninguna variable per se correla mucho, las R son muy bajitas. Es la combinación de variables lo que correla bien. Y ya por último la parte competencial, ¿no? O sea, buscamos en Nova candidatos o nuestra definición de talento son una serie de competencias de comunicación, capacidad de liderazgo, adaptabilidad, ambición, si quieres, o drive en inglés, que no sé exactamente ambición, es como más, sí, una sana ambición o deseo de tener un impacto. Y self-awareness miramos también, que la gente se conozca a sí mismo y sea también humilde para saber lo que no hace bien. Entonces, bueno, pues todo esto combinado en un algoritmo en el que ponemos pesos por partes, dependiendo del perfil y la seniority, pues eso es como medimos el talento, ¿no? Cómo definimos el talento en Nova. Pero que realmente no es que nosotros lo valoremos así, es que las empresas con las que trabajamos nos piden esta serie de cosas. Hay muchos talentos que no medimos en Nova y no sabemos medir. No sabemos medir, por ejemplo, el talento deportivo. Sí que valoramos hoy si es deportista de élite, eso te da unos pocos puntos en el proceso, pero no sabemos medir cómo de bueno eres jugando al tenis o cómo de bien cocinas, ¿no? Hay muchos talentos o como tu talento artístico, no lo sabemos medir. ¿No? Por lo tanto, es una definición limitada, ¿no? Y que vale para lo que vale. Nada. Fenomenal, pues yo creo que venga, la última y nos vamos a tomar algo, ¿no? Gracias. Yo, pues una pregunta también un poco más ligada a lo que hablábamos antes de tu trayectoria profesional. Sí que quería preguntarte si desde que tú saliste de la carrera con pues, todos los cambios que has podido tener, también la decisión de montar Nova y dejar BCG, ¿tu definición de éxito profesional ha cambiado de alguna manera? Bueno, qué buena pregunta. Esta nunca me la habían hecho. O sea, yo creo que a medida que uno crece en su carrera profesional, se va dando cuenta de que
siempre hay más objetivos, ¿no? O sea, nunca se van a acabar los retos y el objetivo, ¿no? O sea, no llega ese momento donde dices, ya he tenido éxito, ¿no? Incluso yo, cuando entrevisto a gente que considero bastante más exitosa que yo, incluso aquellos que ya han vendido sus compañías y tal, no está ahí lo que les hace felices, ¿no? Porque el éxito, al final, creo que está muy ligado a lo que a uno le hace feliz, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco voy aprendiendo más a disfrutar un poco del camino, ¿no? Intentar ser feliz en el día a día, en el camino, lo cual te fuerza a ser, por ejemplo, más ordenado en tus hábitos, ¿no? Pues yo tengo mucha capacidad de trabajo y me gusta lo que hago, ¿no? Pero cada vez me pasa menos que trabajar de repente una barbaridad una semana, pero no hacer deporte o tal. Intento poco a poco ordenar mi vida un poco para disfrutar del camino, ¿no? Y disfrutar de todo. Eso te diría que es un cambio. Y luego quizá ya más tirando